Hola chicos, literatura 209. Seguimos con Gonzalo Torrente Ballester, pero en fragmentos. Primero, uno de los gozos y las sombras. Un casado don Juanesco pretende ligar sin separarse de su mujer con una dependienta clara que tiene las ideas muy claras respecto a las intenciones y el porvenir que le esperaría con Cayetano. Ella dependienta de un comercio y se desenvuelve la escena en el mismo comercio, ella en su sitio de dependienta al otro lado del mostrador y él paseando por la sala. Se supone que no hay nadie más en ese momento y les permite hablar de sus temas íntimos. Cayetano regresó al mostrador. Se le había endurecido el rostro, pero en los labios le quedaba una sonrisa. Clara le miró decidida con el rostro adelantado y las manos cerradas. Respiraba fuerte y se le habían encendido las mejillas. Estás muy bonita, Clara. Y yo te quiero. No lo comprendes. Si yo no te quisiera, no hubiera vuelto. Te quiero y estoy dispuesto a arreglar lo nuestro. Lo he pensado mucho, ¿sabes? He querido traerte una solución. Se inclinó un poco y abrió las manos. Si no estuviéramos en Puebla Nueva, nuestras relaciones hubieran sido distintas. Imagina que nos hubiéramos encontrado en otra parte, tú con tu vida y yo con la mía, tú con tu historia y yo con la mía. ¿Piensas que me habría preocupado tu enamoramiento de Carlos? Porque al parecer Clara había sido la novia enamoradísima de otro de los gallitos del pueblo, un tal Carlos, cosa que a Cayetano le mortificaba mucho. ¿eh? Eh, Dice, ¿piensas que me habría preocupado tu enamoramiento de Carlos? Me traería sin cuidado y me importaría un pito que te hubiera despreciado o no. Incluso llego a más. Soy un hombre moderno y reconozco a las mujeres el derecho a la vida y al amor. Aceptaría tranquilamente que hubierais sido amantes. ¿Qué más da? Dos que se quieren es una historia que empieza. Se quieren por lo que son y lo son por lo que han sido. El prejuicio de los españoles por la virginidad de las mujeres está anticuado y es inhumano. Cosa de moros. Cayetano sacó la pipa y la llevó a la boca sin cargarla. Hablaba con animación en el rostro, con movimiento de manos, voz suave. Buscó en los bolsillos el tabaco y empezó a cargar la pipa. Pero Puebla Nueva nos ha envenenado. Mi manera de portarme no está de acuerdo con lo que pienso, sino lo que piensan los demás. ¿Crees que no me doy cuenta? Lo comprendo y me duele en el alma, porque lo que piensan los demás es lo que piensa mi madre. Podría llegar a despreciar al pueblo, pero es difícil que mi madre sea de otra manera y, siendo como es, no puedo despreciarla. La pipa estaba cargada, la volvió a la boca, sacó el mechero y lo dejó en el mostrador. Tú no eres el ideal de mi madre, eso no hace falta decirlo. Sabe que vengo a verte y no como a las otras. Lo sabe porque se lo han dicho o porque lo ha adivinado. El olfato que tienen las madres para estas cosas. Al principio no me decía nada, luego empezaron las alusiones, las quejas solapadas, después vino la tristeza. No se atrevió hasta ahora a preguntarme de cara qué voy a hacer contigo, ni se atreverá. Me gustaría que no lo hiciese, pero temo que lo haga. Será difícil, tú sabes cómo la quiero. Su mano buscó a tientas el mechero y lo encendió. Mientras prendía la pipa, espiaba los párpados de Clara, el temblor de sus ojos, los movimientos de su cara. Guardó el encendedor, dio un paso hasta la pared y allí se volvió. Salir de Puebla Nueva es como recobrar la libertad. Vivir donde nadie nos conoce es desintoxicarse de los prejuicios. Hay tantas cosas que tú misma harías fuera de aquí. La gente, por ejemplo, se casa pensando en los demás, pero donde todos son desconocidos, los que se quieren, no piensan en casarse. Cuando un hombre como yo llega al convencimiento de que necesita determinada mujer, desprecia los trámites y las condiciones que pone la sociedad. ¿Con qué derecho un juez o un cura, o los dos juntos, nos autorizan a acostarnos?
¿Quiénes son ellos para disponer de algo tan nuestro como nuestros cuerpos? Por otra parte, suavemente Clara le interrumpió. ¿A dónde vas a parar? Cayetano se cruzó de brazos y dejó de sonreír. Pues quiero que te vayas inmediatamente de Puebla Nueva. De momento. A La Coruña, por ejemplo, tendrás todo lo que necesites y yo iré a verte cada sábado. Esto mientras no llegue el momento de arreglo definitivo. Entonces yo también marcharé. Puebla Nueva me viene estrecha. Necesito más aire, más luz y más tierras que conquistar y aquí no las hay. Un hombre como yo tiene cabida en cualquier parte que no sea España. Hasta en Rusia he pensado. Stalin no me rechazaría. Hablaba con entusiasmo, le resplandecían los ojos y movía las manos con calor. Clara estaba inmóvil. Sigue perorando hasta que en un momento Clara toma la palabra y dice: ¿No comprendes, alma de cántaro, que tanta palabrería y tanto barullo no son más que disculpas que te pones a ti mismo para no casarte conmigo? ¿A qué viene a hablar ahora de tu madre, cuando tu madre nunca ha salido a relucir entre nosotros? Lo que te pasa es que das a la opinión de la gente más importancia de lo que tú mismo querrías. Tienes miedo a que se rían de ti si te casas con una mujer que ha estado enamorada de Carlos Deza. Tienes miedo a que Carlos lo diga y cuente lo que pasó o lo que no pasó. ¿Qué sé yo a lo que tienes miedo? Y como me quieres, que eso no te lo niego, armas todo ese lío para quedarte tranquilo y matar dos pájaros de un tiro. Claro está, que si yo estuviera enamorada de ti, pasaría por todo y aceptaría ser tu querida o lo que fuese. Pero no estoy enamorada de ti ni lo podré estar ya nunca. Tendrías que llegar a lo que yo he llegado, y eso por lo que veo es imposible. Cayetano había llevado la cachimba a la boca y la apretaba fuertemente con los dientes. La cachimba temblaba y los puños de Cayetano se pegaban contra los muslos, los golpeaban. Le aparecían los ojos un resplandor de ira y de las esquinas de la boca una sonrisa desagradable. Clara le echó la mano a un brazo y lo sacudió. No te irrites y aprende a escuchar la verdad como un hombre. Acabas de proponerme que sea tu querida y no me he ofendido. Tampoco te guardo rencor. Pero siento que seas como eres, en el fondo, un pobre hombre. Porque la única persona a quien de veras importa un pito la opinión de los demás soy yo. Yo sería capaz de irme contigo y de tener un hijo tuyo si lo consideras honrado, si algo razonable me impidiera ser tu mujer. Pero tus razones no me convencen. Sería un pretexto hoy, otro mañana, y siempre mentiras y dilaciones. Y yo no soporto la mentira. ¿Qué quieres? Me pasa como con la suciedad. La mano de Clara había descendido a lo largo del brazo hasta hallar la muñeca. Se la apretó afectuosamente. Tienes que quererme, Clara. No puede ser de otra manera, dice Cayetano. Clara, no eres malo en el fondo, pero estás envenenado. En eso tienes razón. Y te será difícil librarte del veneno porque tú, como los otros, tampoco te irás de Puebla Nueva. Ya ves, mi hermano, que no quería volver nunca. Os tiene cogidos el pueblo y no os suelta. También a ti, dice Cayetano. Y ella, no, yo acabaré marchando, y más pronto de lo que piensas. Bueno, a mí cuando empecé a leer este fragmento de Gonzalo Torrente, me sorprendió la facilidad con que podía leerlo. Y es que su sintaxis, eh, que es como la carretera por la que un escritor desarrolla su tema, es una carretera sin curvas, sin cosas inesperadas, cuyo trazado se ve a la larga. Vamos, de esas carreteras en que puedes ir en marcha larga, sin tener ahí el motor acelerado y revolucionado pendiente de cualquier imprevisto que notas que te va a salir. No, no, no. Es una lectura, o sea, te propicia una lectura ágil. Y es de agradecer.
que en otros fragmentos de otros autores tiene que ir uno con como si fuera un rally de esos de alta montaña. O sea, continuamente con los 5 sentidos porque vas a meter la pata. Aquí, ¿no? Te permite ir sosegado. Bueno, te paso a otro. Dice, guárdate de los idus de marzo. Los idus de marzo no estoy seguro, pero lo puedes mirar. Es algo contextualizado en la sociedad romana, en concreto en una anécdota que se le dijo a un emperador previniéndole de un augurio malo que le iba a suceder, ¿eh? Que estuviera atento. Bueno, pues dice aquí, guárdate de los idus de marzo, evocando aquello. Se trata de una población gallega de mediana densidad de población que con su casino, como todo pueblo que se digne de serlo, acudían allí por los hombres. Las mujeres, por supuesto, no, los hombres. Y entre los hombres, pues en un pueblo siempre hay escalas, o por lo menos quienes quieren establecerlas, de dignidad y de cultura. A los casinos se va a mostrar tu saber, tu bienestar, tu categoría social. Y unos cuantos que se tenían por esto hacen el remedo o la alegoría de hacer una tabla redonda al estilo de la de el rey Arturo. Y allí, pues, uno de ellos representará elegido, y previa campaña electoral como rey Arturo. En este caso lo había conseguido el señor Aníbal, un portugués muy sui generis y con una personalidad muy chusca. No he dicho chosca, que chosca va a ser su mujer. También un personaje de la familia de los choscos. Bien. En esa mesa redonda nos habla pues de Juan García, que era vocal pero sin voto. Podía hablar pero sin voto. Y ejercía un poquito del puntillista que a lo que los demás proponían les ponía sobre aviso de qué podía pasar con aquello. Ojo, ¿eh? Es decir, era como una especie de perito social, analizador de riesgos, analista de riesgos. ¿Eh? Y también estaba Goben, que era el más exaltado, el que siempre daba 2 pasos más por delante, aunque a veces fuera en plan cómico o en plan pues de hablar, que es de lo que se trata en estas tertulias, hablar. También estaba el personaje, como en la buena época del rey Arturo, del mago Merlín, que también era por elección y que ésta desempeñaba, pues, o estaba desempeñado por otro del pueblo. Aparte de ellos, que eran los ultra, los magníficos, estaba el resto del pueblo, que entraban en el casino, hablaban, iban al suyo, bebían, salían, pero no entraban en los rollos, por supuesto, de ellos, no. Y a ellos les denominaban los godos. Los godos. Los suecos, los vándalos, los alanos, si eran gallegos serían suecos. Entre los que destacaba un hermano de la chosca, que siempre se estaba quejando de que Artús, el marido de la chosca, con sus manías y sus exquisiteces tontas, le salía por un pico a la familia de los chosca. Bueno. Y luego, aparte de todo esto, en el pueblo estaba la autoridad religiosa. ¿De quién? Pues de un cura también, todo un personaje, don Acisclo Azpilicueta. Don Acisclo Azpilicueta, que había sido como desterrado de México y se había venido a Galicia. Seguramente con ese apellido fuera descendiente de antiguos vascos que emigraron, porque Azpilicueta me suena de las novelas de Pío Baroja.
¿eh? No, era Vinareta, Vinareta en zapatillas. Pero bueno, Azpilicueta sí es más bien de apellido tipo vascuence. Te leo. Resulta que la tabla redonda acordó en sesión ordinaria, aunque cautelosa, propinar, propinar a don Acisclo Azpilicueta una buena paliza, en tanto incurso en el delito de meticonería con reincidencia y el agravante de impunidad. Estaban todos los titulares con José Bastida, te había dicho García, con José Bastida de añadidura. Y solo Goben se opuso a la sanción porque él proponía la pena capital con ejecución nocturna en el mismo lugar y hora en que se proyectaba apalearle. ¿No resultaba más fácil, así como más justo y práctico, levantarlo entre todos y enviarlo por elevación ¡buah! A las oscuras aguas del Mendo? El Mendo era el río del pueblo, un río gallego donde había lampreas y todo. Un grito durante el viaje, corto por lo demás, un chapuzón difícilmente audible en aquellas horas, y al carajo la meticonería y la impertinencia y todas las restantes cualidades morales de don Acisclo. Sí, muy bien, sale el... Pero, ¿y la caja del violín? José Bastida hablaba. No había que esperar que la soltase, sino que cayese con ella al agua. Y una vez allí, mientras las lampreas arrastraban hacia el fango la sotana mojada, continente de un cuerpo enjuto, difícil hincarle el diente, el estuche, impermeable y hermético a causa de su preciosa carga, flotaría durante toda la noche sin apenas moverse, y ahí estaría a la mañana siguiente balizando el lugar donde el cuerpo se había hundido. ¡Ay! Aquel José Bastida, siempre denunciando fallos, así de proyectos como de las teorías. Por lo pronto, aunque no tenía voto, tenía voz. Y al consumir su turno, había comenzado diciendo a que don Acisclo, además de canónigo, era una función, y como tal, excluido del tributo a la muerte. La cosa se había planteado porque el rey Artús tenía más que apalabrado el disfrute de las primicias de una muchacha adolescente, o que empezaba la adolescencia, una muchacha llamada Herminia, y también Minucha, la del globo, por la tienda en que trabajaba. Una muchacha a quien la naturaleza, con la colaboración involuntaria y probablemente inconsciente de sus fallecidos padres, según frase muy alabada del propio Artus, había dotado de una serie ordenada e incluso equilibrada de atractivos cuya majestuosa evidencia pudiera parecer el resultado de una serie sistemática de artificios, pero cuya realidad se había tomado la molestia de comprobar, no de tacto, que a eso no se había llegado aún, pero sí de visu, previo pago y mediante el uso clandestino y silencioso de una perforación en la pared del cuarto donde Minucha se bañaba. Todo con la complicidad de la mujer del zapatero de la calle Salsipuedes, que la había recogido en su casa al quedar Minucha huerfanita. Aquí tenía que haber dibujado en la calle Salsipuedes la casa del zapatero donde vivía Minucha, recogida huerfanita por la zapatera y su marido. Y su marido había accedido no por caridad, no por caridad, Atentos. Dice, o sea, con un agujerito, entraba Artús y miraba a la muchacha, todo pagando antes a la zapatera. Todo con la complicidad tal que había recogido a Minucha perfecta. Como resultado de aquella actividad contemplativa, intensa en sus efectos, si insuficiente y breve, el rey Artús había andado una temporada como oído y más bien lunático, hasta el punto de que su señora había pensado seriamente en llevarlo al médico. Pues no sólo parecían las nubes, sino que se demoraba sospechosamente en el cumplimiento del débito conyugal. Que la chosca jamás había dejado de exigirle, a pesar de los años de matrimonio transcurridos, desde que don Aníbal Mario MacDonald de Torres Gago Coutinho Pinto da Cámara da Raíña
fugitivo de la policía republicana portuguesa, había atravesado a Miño, el Miño a nado. Ya sabéis que el Miño separa España de Portugal. Lo había atravesado a la altura de Salvatierra, una gélida noche de enero, desnudo aunque con monóculo. Acción que había granjeado elevada reputación a su heroísmo y al final de la cual no había podido evitar que algunos habitantes de Salvatierra le contemplase como lo parió su madre, entre ellos una criada de casa de la Chosca que informó a su señorita con éxtasis elocuente y en modo alguno exagerado de lo bien dotado que el furtivo estaba de atributos viriles, además del monóculo. Y como la Chosca en sus entonces jóvenes años era conocida en sociedad con el nombre de Chocho Loco, y como las dotes de aquel portugués fugitivo coincidían o acaso superaban cuanto ella había soñado y deseaba, aprovechó la indigencia del emigrado monárquico, defensor de los derechos de un Braganza, al que los mismos Braganza habían renunciado, para ofrecerle con su lecho legítimo los medios para seguir viviendo al margen de la posible o imposible restauración de la monarquía, sin otra condición que seguir siendo guapo, de vestir a la inglesa y de no prescindir del monóculo que tanta distinción confería a su persona. Ella, naturalmente, correría con los gastos, que para eso las 4 fábricas de su familia y los 50 obreros que trabajaban en cada una de ellas producían cantidades que el más escrupuloso inspector de Hacienda no había logrado nunca averiguar. Es cierto que don Aníbal Mario se acusaba íntimamente de haber perdido la decencia, y es cierto que su creciente melancolía se curaba tan solo en los brazos de una mujer bonita o con la guitarra en el regazo. Pero también lo es que su elección para el puesto del rey Artús, cuando lo de la tabla redonda, le había devuelto el gusto por la vida y le había quitado de encima 10 o 12 años. Se había hecho un terno gris de tejido de Manchester. Un terno, supongo, no lo había oído yo nunca en este aspecto, pero bueno, he podido pensar o calcular que sería las 3 piezas, pantalón, chaqueta y chaleco, que era lo típico. En tela de lanilla, supongo, de Manchester, de la mejor calidad. ¿Eh? Traído, dice, se había hecho un terno gris de tejido de Manchester traído de contrabando. Había sacado del armario donde yacía desde años incontables la capa negra de Coimbra y caminaba con el viejo orgullo de conspirador, reforzado por la posesión de aquella corona que, aunque mítica, sentaba maravillosamente a sus sienes argentinas. Fue tan visible el cambio que los godos del casino llegaron a reírse de él. Y entonces, cosa que nadie esperaba, fue defendido nada menos que por su cuñado, el mayor de los choscos, que siempre se había quejado de lo caro que salía el portugués a la economía familiar y que en aquel momento, sin embargo, sacó a relucir no solo la satisfacción con que la firma había recibido la noticia, sino que don Aníbal Mario hacía bien en vestirse a la inglesa, ya que había nacido en Londres cuando su padre representaba a Portugal ante la corte de St. James. Los godos, con esa su ignorancia de las cosas lusitanas y en general de cuanto ocurre en el área lingüística galaico-portuguesa, dijeron que sí, que bueno, que ya se vería y que después de todo, etc. Pero el cuñado del rey Artús, a espaldas de la Chosca, hizo a don Aníbal Mario un regalo en metálico de cuantía regular, que le permitió pagar a la zapatera el anticipo por el uso del agujerito en la pared y esconder en un rincón de su despacho la cantidad apalabrada para satisfacer a Minucha por sus servicios, y a la si es que llegaban, y a la zapatera por el alcahueteo, que desde atrás lo venía trajinando a convencer a la niña de que se dejase de novios y que pusiese en venta, pero a buen precio, lo único que de veras poseía sin que nadie pudiera disputárselo. ¿Eh? Es decir, su cuerpo. Le estaba diciendo prácticamente que se echase a la vida. Pero sucedió que el zapatero, que había admitido a Minucha en su casa en la ocasión de su orfandad, a condición de que, llegado el momento, la pasaría él primero por la piedra como única manera de resarcirse de los gastos de educación y mantenencia, empezó a ponerse pesado y a recordar el trato a su mujer, a la zapatera. Y como ésta no se decidía, sino que al revés, lo estorbaba,
y como las tetas de Minucha crecían y endurecían de manera alarmante, el zapatero quiso cobrarse una de aquellas tardes, y Minucha le respondió que no es. Y de resulta se armó una bronca en la calle de Sal si puedes, que todas las comadres salieron a las ventanas, aquellas horas llenas de cabezas de obispos y tiestos de albahaca, y algunas salieron al arroyo. Y el zapatero llegó a amenazar con una cuchilla del oficio a su mujer y a Minucha. ¿Y acaso aquello hubiera terminado en el juzgado, en la cárcel, y quién sabe si en el cementerio? Cuando de pronto la zapatera vio con asombro que una mano como una garra, una mano que además de oscura y seca y peluda, y precisamente por eso daba miedo, aparecía en el quicio de la puerta y se apoderaba de la muñeca izquierda de Minucha y la arrastraba hacia un destino ignoto. Siguió a la mano el perfil aquilino de don Acisclo Azpilicueta, también oscuro y peludo, cuya voz ordenó a la moza que se fuera con él y que ya mandaría después a buscar sus cosas. La aparición del canónigo, inesperada, aunque previsible, pues siempre andaba husmeando donde no le llamaban, hizo enmudecer al coro de la tragedia, y hubo como un aleteo siniestro por la blanca y estrecha calle de Sal si puedes. El zapatero gritó: «¡A este tío yo me lo cargo!» e intentó salir con la cuchilla en la mano, y lo hubiera hecho si su mujer, mucho menos apasionada, aunque su pérdida era mayor, no lo detuviera y con una buena llave de casanganchán, de esas de lucha oriental, no lo arrojara al suelo y lo mantuviera allí hasta que Minucha y su presunto salvador salieron de la calle. Ella, más bien obligada, se la lleva al convento. Perdón, a ver, se la lleva al convento, dijeron varias voces sepulcrales, como si dijeran, se la llevan a enterrar. Y el zapatero, más repuesto, vociferó un rato, y como que si no había derecho, y que si hubieran matado a todos los curas durante la República, no pasarían estas cosas, y que si esto, y que si lo otro, y miraba a su mujer con rencor y la acusaba de culpable. Estaban todos tristes en la calle, incluso los obispos de las ventanas. Esto de los obispos en las ventanas lo he estado buscando y rebuscando, y no he dado con ello. Ya no sé si alude a los mirones, si alude a, qué sé yo, he llegado a pensar hasta en jaulas de pajaritos colgados en los dinteles de las ventanas, o alguna flor especial, porque también lo pone al lado de los tiestos de albahaca. No he sabido determinar quiénes son estos obispos de las ventanas. En fin, dice... estaban todos tristes en la calle, incluso los obispos de las ventanas, sobre todo porque Minucha cantaba como una calandria y su voz les alegraba, y era además la candidata de la civilidad en el concurso de la emisora local, frente a una criada junto a una criada goda que cantaba flamenco y que, aunque sirviente, se llevaba los votos del señorío. De modo que cuando llegó el rey Artús a la escena, aquello parecía el bosque de la tristeza, lleno de alegorías mudas que representaban la pena, la desolación, el llanto y varias clases de patatuses. Y los lamentos de la zapatera, que quería de verdad aquella criatura, aunque no fuese más que por haberla criado, partieron su corazón. Y aquí nadie se atrevió a nadie, porque nadie se atrevió a nada, porque, como sabe usted muy bien, ese señor es de los que vuelan por la noche y chupa la sangre a los cristianos. Con lo cual, la zapatera justificaba no solo su escasa rebeldía, sino la pasividad del vecindario ante el rapto flagrante. Esto a Merlín, cuando lo supo, que fue aquella misma noche, le preocupó más que la misma pérdida de Minucha, de la cual él no pensaba disfrutar a causa de los principios morales derivados de su concepción matemática del universo. Y le preocupó porque era síntoma de que ciertas supersticiones comenzaban a penetrar en las capas inferiores de la verdadera sociedad castrofortina. Estarían en Castroforte, el pueblo. La sociedad castrofortina.
¿A causa de qué? De las películas de Frankenstein y Drácula que los empresarios godos traían a los cines sin que nadie osara criticarlos. Y a la gente le había dado por equiparar a Don Acisclo con Drácula. Quizás por haber equiparado antes, aunque erróneamente, la capa del vampiro con el manto del clérigo, que Don Acisclo llevaba generalmente suelto y a su aire, atrancando calles, que era tan amplio que se bastaba para sostener, sin más que desplegarlo como unas alas, un cuerpo tan escueto y de pájaro flaco como el suyo. Y esa creencia solo se explicaba por la falta durante los últimos decenios de una entidad vigilante de la educación local, de alguien que saliese por los fueros de la razón y de la verdad, porque él, Merlín, estaba en condiciones de probar que aquello de los vampiros era verdaderamente supersticioso. Y más horrible todavía, de importación. Una de esas bobadas que sólo podían admitir pueblos o personas de imaginación truculenta o rudimentaria. Bueno, hasta aquí un texto, un trozo, un párrafo de su libro La saga y fuga de J.B., de Juan Bats o de lo que sea, ya te dije. Y con esto, pues acabamos la reseña, cortita, pero bueno, espero que sea suficiente para los alumnos que tienen que examinarse de ella. De este Gonzalo Torrente, el prolífico, yo le diría, de obras, de hijos, de premios, una figura relevante de la novela de los 50, compañero de armas pues de Cela y de Delibes. Hasta luego, chicos.